precios. Ningún técnico peruano se dio cuenta. Nadie pudo siquiera alertar. Primero, precios muy altos. Segundo, condiciones leoninas para el pueblo del Perú. Tercero, que se utilice el tema del cambio societario, de proporciones societarias, porque no el cambio societario, los socios seguían siendo los mismos, y descalifique. Nadie se dio cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el responsable, no? En este caso, por ejemplo, que se realizó en junio, esto fue en junio del año 2014, ¿no? ¿Quién era el ministro en ese momento? Y cuando ocurre todo esto es el señor Eleodoro Mayorga. Es el responsable político, ¿no es cierto? Él no tiene una participación directa, porque para eso está por inversión, pero el responsable político era él. Muy bien, un mes después, Presidenta, casi exactamente un mes después, se hace la ceremonia en Palacio de Gobierno. Y el que hace uso de la palabra es el señor Eleodoro Mayorga, al lado del señor Ollanta Humala. Y presentan esto como el gran desarrollo del gas del sur para las próximas generaciones, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo que nos estaban haciendo era simplemente vendernos el cuento. Vuelvo a preguntar, ¿por qué ningún técnico se dio cuenta? ¿Por qué no alertaron sobre el tema de los precios? ¿Por qué no alertaron sobre el tema de que una licitación de esa envergadura no puede tener esa falta de seriedad de que se presente un sobre faltando 3 minutos y que le digan, no, usted tenía tiempo hasta las 9:30, pero son 9:36, pero igual lo vamos a abrir el sobre, y que, ¿qué es esto, pues, Presidente? En una república chicha, y que a pesar de eso se firman los contratos. Nadie dijo nada. Esa es mi preocupación. ¿El señor Guzmán no se dio cuenta en ese momento? Señor Guzmán. Señor congresista, en línea de su apreciación, yo lo he señalado desde la introducción de a esta sesión, que justamente una de las recomendaciones que se generó por parte de mi persona era que se mantuviera en carrera a los 2 postores. Obviamente, todo lo acontecido posteriormente es un tema que escapa a mi, digamos, competencias. Yo era un asesor externo y son los miembros del comité y seguramente los responsables políticos de mirar, digamos, cómo fueron las implicancias de esta decisión. Yo prestaba la asesoría externa y reitero, en su momento se recomendó porque se mantuviera los 2 postores en carrera. Presidente, no dice en ningún momento del informe del señor Segarra dice que se mantengan los 2 en carrera, no lo dice. Eso es lo que dice él ahora, pero no lo dice por si acaso. Sin embargo, se les siguió contratando porque inclusive se les subieron los honorarios. Señor Guzmán, en todo caso, para que precise, insistiendo en una pregunta que se le hizo hace un momento con respecto a que si la modificación en el porcentaje de participación del consorcio, si esa modificación constituía un impedimento expresamente señalado en las bases. Una respuesta solamente para señalar si estaba o no estaba contemplado dentro de las bases que una modificación de participación en el consorcio significaba impedimento para seguir contratando. Señora Presidenta, por su intermedio. En primer lugar, quisiera dar respuesta a la inquietud del congresista de la UNDE. Reiterar, en el propio acta donde se aprueba la descalificación, se hace mención al informe que yo genero conjuntamente con el señor Norman Segarra. Ya se dice, ¿no? Dice, considerando el informe técnico legal de fecha 27 de junio, elaborado por el asesor técnico y el asesor legal del comité, dice, de dicho informe se desprende que existen incongruencias entre la información presentada en el sobre 2 y la carta de fecha 26/06/2014, por lo que en la sesión realizada en la mañana del día de hoy se acordó remitir, o sea, en mérito de ese informe, una carta al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur a fin de solicitarle que ratifique la declaración jurada de vigencia presentada en el sobre número 2, formulario número 1 del anexo 6, sin perjuicio del informe legal solicitado a los asesores legales, considerando el carácter
de la declaración jurada ¿okay? Yo quisiera dar lectura a esta carta del 26 de la carta del 26 de junio, perdón, el 27 de junio del comité. Nos dirigimos a ustedes en relación a la carta de la referencia, mediante la cual modificaban la participación del consorcio, de los consorciados, ¿no es cierto? Dice: debe ratificar el alcance de la declaración jurada de vigencia presentada en el sobre número 2, formulario número 1 del anexo 6, en el sentido que se mantiene inalterable la información y documentación del sobre 1, que incluye los porcentajes de participación de los integrantes que conforman el consorcio. Conforme a lo dispuesto en el numeral 8.2.3 de las bases del concurso, se le otorga un plazo para la ratificación indicada hasta las 9:30 del lunes 30 de junio próximo. En caso no se cumpla con lo requerido en el plazo y hora señalada, quedarán descalificados del concurso Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. O sea, queda absolutamente evidenciado, señor congresista, la documentación que le hago lectura de que el informe nuestro llevó al requerimiento de subsanación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Señor Guzmán, le había planteado una pregunta, en el sentido de que si esta modificación en el porcentaje de participación estaba contemplado taxativamente en las bases como criterio de descalificación. Señora congresista, señora presidenta, en una primera evaluación, y es este informe del 27 de junio, obviamente nuestra apreciación fue que, podía generarse la subsanación. ¿Okay? Esa fue, una apreciación muy general de este informe. Sin embargo, y en el propio informe lo recomendamos que se haga la consulta especializada. Y recibida la consulta especializada de los dos estudios de abogados, lo que señalaban que había una transgresión de las bases. Estos informes del estudio del Mar y estudio Checopar señalaban esa fue la interpretación de ambos estudios, y es en mérito de esa apreciación de contenido en ambos informes es que se procede a la descalificación. Gracias, congresista. Yo quisiera narrar lo que dijo el señor José Carlos Guzmán Segarra a la Comisión PARI. Mi participación en el informe 028 ha sido básicamente alcanzarle al comité el contenido del informe del estudio del mar. Aquí está. Y luego el presidente le pregunta, el 27 se da la descalificación, el día 28 entra la otra asesoría y el día 29 la emiten, ¿no es así? Respuesta, claro, lo que pasa es que esto ocurre en un fin de semana. Gracias, presidente. Señora presidenta, son dos informes distintos, hay un informe del 27 y otro informe del 28. Este de la recomendación que para permitir la subsanación es el informe del día 27. Y este que explica los alcances del informe del estudio del mar es el informe del día 28. Son dos informes que yo elaboro, señor congresista. Ninguno se opone a nada, o sea, ninguno dice no procede o sí procede. Esa frase no existe, no existe. Señor, lo que se pide es que se ratifique el contenido del sobre número 2, en el sentido que la participación porcentual del consorcio no se había modificado y por lo tanto en mérito de esa recomendación es que el comité le pide subsanar y le da el plazo hasta el lunes 30 a las 9:30 de la mañana para poder hacer esa subsanación. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. Saludando a Carlos Guzmán, de quien tengo que señalar que lo conozco desde mis tiempos universitarios y quien tengo las mejores referencias profesionales de él. Quiero comenzar, presidenta,
agregando un dato que me parece que es importante para poner las cosas en contexto en relación a lo que refirió el congresista Mauricio Mulder. Porque este es un proyecto que efectivamente cuando se mira en su contexto y en perspectiva, nos trae pues muchos elementos efectivamente para el análisis. Este proyecto nace en realidad no con la empresa Kuntur, sino nace en realidad con un fondo de inversión llamado Conduit Capital, que lo vende a la empresa Odebrecht por más o menos 40 millones de dólares. ¿No? Y de 40 millones de dólares sobre un proyecto que se valorizaba para ese entonces en más o menos 1.700 millones de dólares. Ya en manos de la empresa Odebrecht, este proyecto que pasa de una valorización de 40 millones de dólares en términos de transferencia, se convierte en 1.700 y se termina licitando al final de este proceso en 7.300 millones de dólares. Consecuencia, los saltos cuánticos de lo que supone este proyecto, digamos, es un primer indicador para saber que aquí, a lo largo del proceso, a lo largo de estos años, han habido cosas que merecen ser investigadas a profundidad. Y claro, el punto cúspide de esto se da efectivamente en el acto mismo de la concesión. Para entrar a eso, antes me parece importante sí saber en relación al señor Guzmán, lo primero que me gustaría saber es que el señor Guzmán nos relate su experiencia, nos ha dado algunas referencias sobre su experiencia en el sector privado, pero me gustaría también para efectos de tener registro sobre su experiencia en el sector público. Yo ingresé señor congresista Gilbert Violeta, gracias por sus palabras. Efectivamente, hemos sido compañeros en San Marcos y hemos tenido las primeras prácticas profesionales conjuntamente. Señor congresista, yo he trabajado en el sector público desde septiembre del 2001 hasta febrero del 2004. Ese ha sido el periodo de mi experiencia en el sector público. Llegué al Ministerio de Energía y Minas, a la Oficina de Asesoría General, donde estuve creo que unos 7, 8 meses, y de ahí paso como responsable de la Oficina de Asesoría General, la Oficina de Asesoría Legal de la Dirección General de Hidrocarburos. Más o menos es un año y medio que laboro en esa dependencia y lo he señalado al principio de mi intervención que en esa ocasión se estaba ejecutando el proyecto Camisea y justamente el Ministerio era contraparte en los dos contratos de concesión, el de la infraestructura de transporte que se estaba ejecutando por ese entonces y el de la infraestructura de distribución de gas natural. Presidenta, ahora yendo propiamente a lo que son los actos, materias de investigación, en lo que se ha venido aludiendo, me quedan algunas dudas que creo que valdría la pena resolverlos con el señor Guzmán. Lo primero es el hecho alusión a un informe del 27 de junio en el que recomienda no tomar en cuenta esta carta, esta comunicación que habría hecho el consorcio surperuano en el sentido de la modificación de sus participaciones y que ese no sea un elemento de descalificación. ¿Entiendo que eso es correcto? Eso es correcto. Muy bien. Pero este informe, señor Guzmán, del 27 de junio, no tiene ni número ni sello de recepción. Entonces, lo primero que quería verificar es cómo se procede internamente en relación a este informe. Este es un informe, digamos, que no tiene sello de recepción, porque en ese informe acompaño a un funcionario de Proinversión, que es el señor Norman Segarra. Si usted mira al final del documento, es una firma conjunta y el señor Norman Segarra era funcionario de Proinversión. Muy bien, efectivamente. ¿Y respecto a la numeración? Ese es un tema interno de Proinversión. O sea, el tema es que se presentó una situación y lo que requerían era más o menos tener una apreciación qué respuesta tenía que darse a esta situación acontecida como consecuencia de esta carta. No, refiero específicamente por el hecho, para dejar constancia, que no tiene número, o sea, para efectos de referirnos a la carta solo en relación a la fecha. En segundo lugar, esto era además un día viernes, ¿no? Los dos informes que dan lugar luego a la siguiente opinión es del 28 de junio, es decir, el día sábado.
Y el mismo día sábado tenemos el informe 028 que sí tiene número, que ya lo firma solamente el señor Guzmán, y también el mismo 28 de junio el informe del estudio del mar, también del 28 de junio, del día sábado, que tiene sello de recepción pero que no tiene hora de entrada, hora de ingreso a la administración. Entonces sí me gustaría saber cómo ingresa este documento a la oficina del señor Guzmán, del 28 de junio. Señor Guzmán. Sí, para dar respuesta a su inquietud, señor congresista. Entenderá que yo era asesor externo de Proinversión y quien controlaba estos temas administrativos era el jefe del proyecto y el responsable administrativo de Proinversión. Entonces, digamos, una inquietud de ese tipo, ellos tendrían que dar una respuesta a cómo se ingresó esa carta, ese informe, perdón. Ok, pero sí, en todo caso, para dejar constancia que en determinado momento del día usted recibe este informe y ese mismo día usted evacúa su nuevo informe. Así ¿Es correcto? Muy bien. Ahora, señor Guzmán, ¿por qué en el informe del día 28 de junio, a diferencia del informe del día 27 de junio, usted lo firma solo y en el del 27 de junio lo firman Norman Segarra y José Carlos Guzmán y el del día siguiente lo firma solo el señor Guzmán? Le explico, señor congresista. El señor Norman Segarra era un profesional administrativo de Proinversión, sigue siéndolo, y él de alguna manera veía todo el tema administrativo, incluido el tema de las bases. Por eso es que el jefe del proyecto le pide un informe y básicamente lo que se me solicita es, digamos, como tenía un alcance legal, el señor Norman Segarra no era abogado, me pide que lo acompañe en la firma. Entonces, esa es la situación por la cual yo hago ese informe a firma conjunta. Y obviamente, en el segundo informe, donde a mí se me pide que le dé los alcances de lo que se señalaba en el informe del estudio del mar, lo hago a sola firma. Ahora, señor Guzmán, algunas de las cosas que usted ha mencionado ahora a lo largo de esta presentación dice, por ejemplo, literalmente, mi carta difiere sustancialmente del informe del estudio del mar, cito literalmente. En otro momento dice, jamás he sugerido descalificar al consorcio, y en otro momento dice, mi informe era para que ambos postores se mantengan en carrera. Lo cierto es que efectivamente el informe del día 27 va en línea de que los dos postores se mantengan en carrera, el informe del día viernes. Pero el informe del día sábado, en el que recoge literalmente el informe del estudio del mar, ya no es para que los dos postores se mantengan en carrera, sino solo uno, ¿no es cierto? El consorcio Gasoductos del Sur, es decir, Odebrecht. Y el informe del día sábado, en base al informe del estudio del mar, el estudio del mar dice clarísimo, ¿no? Por ende, también corresponde que el comité proceda con la descalificación del consorcio. Eso es lo que dice el estudio del mar. Y lo que dice su informe, reproduce literalmente y dice, sobre la base del tenor indicado, se concluye que por parte del estudio del mar Ugarte corresponde dejar sin efecto la carta tal, ¿no es cierto? Y que se proceda a la descalificación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, según lo provisto expresamente en el párrafo segundo, 5.2.1.1 de las bases. Es decir, el día viernes había cogido la tesis para que los dos consorcios se mantengan en carrera, ¿no es cierto?, conforme el primer informe en el que firman dos personas, y el día sábado se recogía el informe del estudio del mar y se sacaba a uno de los consorcios de carrera y se dejaba solamente a uno. En consecuencia, sí hay, digamos, una literalidad y por lo tanto se toma el informe del estudio del mar a efectos de poder interpretarlo y trasladar esa posición. Porque también se podría haber incluido dentro de este informe una precisión jurídica en el sentido que el informe del estudio del mar gozaría de ciertas imprecisiones o ciertas contravenciones legales que no harían que lo que se está diciendo aquí literalmente tenga que ser acogido por el Comité de Proinversión. Lo cierto es que
sí se recoge literalmente el informe del estudio del mar. Pero una tercera cosa es que nos ha señalado ahora que el día 29, es decir, un día después, es decir, un día domingo, ingresa un nuevo informe, el informe del estudio Echecopar. Sobre eso yo no tengo información, pero la pregunta es, ¿por qué no se hizo un informe conjunto esperando los dos informes de los estudios jurídicos para emitir una sola opinión legal? ¿Por qué se hizo un informe jurídico un día sábado solo en base al informe del estudio del mar para además transcribir literalmente una conclusión? ¿Por qué no se hizo un informe en base al informe que hacía el estudio del mar y que hacía el estudio Echecopar para que como asesoría legal se le pueda alcanzar una opinión que además un día después, el día lunes, iba a dar lugar a la buena pro? Señor congresista, para atender sus inquietudes, ese es un tema que en todo caso tiene que explicar el comité. A mí el comité lo que me pide es que le dé un alcance de lo que estaba contemplado en el informe del estudio Delmar. Yo lo reitero, no es solamente una expresión mía, una apreciación mía. Cuando el señor Edgar Ramírez, presidente del comité, se ha presentado ante la Comisión PARI, y ustedes pueden hacer esa verificación, hace referencia al estudio Delmar y al estudio Echecopar, y le preguntan sobre el informe mío del día 28 de junio. Y él señala explícitamente que lo único que se me requiere, ¿ok?, lo que hace es recoger los alcances de lo que dice Delmar Ugarte. Básicamente ese es el informe que él hace. O sea, lo señala el propio presidente del comité. Y en esa línea quiero reiterar, señor congresista, yo les he adjuntado un documento de una línea de tiempo de cómo consistentemente desde octubre del 2014 hasta la semana pasada que se ha presentado el señor Gustavo Navarro, estoy hablando del señor Gustavo Navarro, miembro del comité, del señor Eleodoro Mayorga, que fuera ministro en ese entonces de Energía y Minas cuando ocurrió todos estos acontecimientos, del señor Luis Sánchez Torino, que fue jefe del proyecto, ¿no es cierto? Un documento elaborado por el propio Proinversión que presenta la Fiscalía. Todos esos documentos consistentemente señalan que la descalificación se ha producido en mérito de los informes recibidos del estudio Delmar, que era el asesor legal integral del proyecto, y del estudio Echecopar. En ninguno de esas apreciaciones, de esos documentos, señalan que yo he elaborado un informe que permitiera la descalificación. ¿Interrupción? Congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Muy interesante las preguntas formuladas por el señor Violeta y lo que ha leído, es decir, lo que ya habíamos preguntado, pero que el señor Guzmán no se animó a aceptar, es decir, que lo que él hace es copiar un poco o respaldar el informe del 28. Ahora, el informe del 27, que no es muy contradictorio, recomienda ir a una asesoría externa y al día siguiente llega el asesor, a los 2 días, sábado y domingo. Los estudios Bogos no trabajan sábado y domingo, pero parece que esta vez sí. Trabajan el sábado, trabajan el domingo y hacen 2 informes al que el señor Guzmán evidentemente respalda. Pero en el caso de del informe técnico legal, presidente, y eso lo ha hecho el señor Violeta, que lo ha observado de manera correcta, no hay nada, no hay número, no hay número, no hay sello. Puede haberse hecho después. Ya hemos visto que el informe Monroy se hizo después. ¿No será esto un informe Monroy nuevamente? Acá no hay nada, no hay sello de nada. Una fecha que puede haberse puesto después y lo que dicen allí en las recomendaciones es se debe solicitar al asesor externo la opinión legal especializada. Claro, al día siguiente llegó y al subsiguiente también llegó. Llegaron 2 que confirmaban lo que ya se había hecho el 27. Descalificarlo conforme he narrado ya la pregunta que hizo el señor Pari y la respuesta del señor Guzmán en su momento en la comisión anterior. Y
insisto, en el punto 4 punto número 1 dice no tomar en cuenta dicha carta. O sea, al final lo respaldó totalmente y además lo respaldó pidiendo asesorías externas. ¿A qué lo dice? Y acá no hay absolutamente nada, no hay un sello, una de recepción. ¿Que era asesor externo? Con mayor razón. ¿Que firmaba con un colega que trabajaba adentro? Eso no lo inhibe. Todos los documentos internos también tienen recepción, tienen fechas, tienen firmas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, señora, que este informe puede haber sido hecho inclusive después del informe presentado por Elmar Ugarte. ¿Es así o no es así, señor Guzmán? Señor congresista, para atender su inquietud, no es así y se lo voy a señalar por lo siguiente. Ese documento no tiene sello de recepción porque uno de los participantes es un funcionario de Proinversión. Digamos, pero para la duda que usted está planteando... Perdón, ¿y el número? Tampoco tiene número. Ese es un tema administrativo que en todo caso Proinversión deberá explicar. ¿Usted ha visto algún informe sin número? ¿Usted ha visto documentos sin número dentro de una entidad como Proinversión o cualquier ministerio? Usted ha trabajado en el Ministerio de Energía y Minas antes de trabajar en Pulpetrol. ¿Ha visto documentos que circulan sin numeración? En este caso, señor congresista, yo le reitero, ese es un tema, una apreciación que tendrá que dar la Proinversión. Pero, digamos, para atender su inquietud, hay un acta del 27 de junio, ¿no es cierto? Es el acta continuada del 27 de junio, que es el acta de la sesión número 94, ¿ok? Que empieza el 27 de junio, en la misma fecha del informe, y este acta, señor congresista, ya hace mención a ese informe. Dice, comunicado que la modificación de los porcentajes de participación de sus integrantes, la cual mereció el tratamiento considerado en el informe técnico legal de fecha 27 de junio del 2014, elaborado por el asesor técnico y el asesor legal del comité. O sea, digamos, para el tema de la duda de la fecha, ya el propio acta de esa fecha recoge este informe, ¿no? O sea, en la misma fecha, el acta ya hace referencia a que ese documento existe. El acta de la sesión número 94 del Comité Pro Seguridad Energética. Congresista Gilbert Violeta, para que continúe. Sí, presidenta, solamente para... Voy a terminar, pero no quiero dejar de terminar en contexto una cosa. Yo no quiero, además, con eso no estoy haciendo ninguna imputación personal. Sí creo que este caso es un caso donde hay muchísimo elemento que investigar y donde se esconden cosas en términos generales, ¿no? Me refiero como conclusión general. Porque en este caso, a raíz del comentario que hacía el congresista Mauricio Mulder sobre el contexto, tampoco no podemos perder de vista que cuando Odebrecht tenía esta iniciativa privada, llamada Kuntur en su momento, el Estado peruano le quita la iniciativa y decide hacer lo que se llama el proyecto surperuano en una línea paralela. Y lo extraño de este caso es que en cualquier situación regular, Odebrecht hubiera planteado o un arbitraje o una demanda contra el Estado peruano por, ¿no es cierto?, afectar la competencia, por haberle quitado en buena práctica, en términos reales, la iniciativa privada, pero sin embargo Odebrecht no hizo nada. Y se presenta de manera natural, afectándose, ¿no es cierto?, se presenta a esta licitación. Pero para terminar este correlato, se descalifica a uno de los consorcios, solo eran dos, se descalifica a uno de los consorcios, gana Odebrecht, y cuando ya en el futuro se abre el sobre de la empresa que pierde, que había sido descalificada por estos elementos, se descubre que la empresa que estaba siendo descalificada tenía una oferta económica ligeramente menor a la de Odebrecht. En consecuencia, es obvio que había una presión política, un favorecimiento político, un favorecimiento de condiciones que permitieron que la empresa Odebrecht ganara esta licitación. No tengo más preguntas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. ¿Algún comentario con respecto a la presión política? ¿Usted advirtió que existían funcionarios de un nivel más alto al suyo, o en todo caso paralelos al suyo, que impulsaran de manera irregular este proyecto?
Señora congresista, señora presidenta, quien tenía la coordinación directamente con el Consejo Directivo de Proinversión era el comité. En muy pocas ocasiones, digamos, creo que en 2 o 3, se nos invitó a participar en reuniones con el Consejo Directivo, incluso en una donde se invitó a todos los interesados en este proyecto. Era una coordinación que tenía el comité con el Consejo Directivo y en la medida que yo no participé, digamos, de forma regular en esas reuniones, no puedo afirmar si hubo algún tipo de presión política. Digamos,